Serían traidores a la patria los legisladores que no voten en favor de la reforma eléctrica. Así los calificó ante la opinión pública en su conferencia diaria el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inspirado además porque horas antes logró que la Suprema Corte de Justicia no declarara esa reforma a la ley de la industria eléctrica inconstitucional. Vamos a escucharlo. Sí. Deciden no votar por la reforma constitucional, que sepan que nosotros ya con la decisión de ayer tenemos la protección básica que nos importaba. En el caso de los amparos, de los interpuestos, con lo que se resolvió ayer, la mitad en automático quedan improcedentes y los más importantes. Y aunque el gobierno estadounidense ya fijó postura a través de su embajada, la prensa mexicana reporta la presencia este viernes del embajador Ken Salazar en Palacio Nacional para un encuentro con el secretario de Hacienda. Esta es la segunda vez en la semana que se le ve al embajador estadounidense en México, pues allí en el Palacio Nacional. En su comunicado, por cierto, el gobierno estadounidense defiende la visión de una América del Norte, es decir, con Canadá, México y Estados Unidos, integrados también por las energías limpias. El gobierno estadounidense, a través de ese comunicado, se dice respetuoso de la soberanía de México y de la Suprema Corte, pero sentencia: su fallo abrirá la puerta a litigios interminables de parte de empresas privadas y otras si es que esta ley se implementa. Y el presidente de México así lo dijo: fue un buen día. ¿Lo fue realmente? Vamos a preguntarle a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, sector que tiene que crear empleos, que tiene que ayudar a crecer la economía, y como parte de ese desafío, los costos de la energía pues le representarán o una ayuda o un problema. ¿Lo fue un buen día ayer? ¿Cómo estás? Sí, Gabriela, qué gusto saludarte. Habría que distinguir que hay tres momentos importantes en esta discusión de la reforma eléctrica. En primera instancia, en 2020 se presentó un decreto en donde se cambiaban las condiciones de lo que establece la reforma energética que fue aprobada en el 2013. Esto ocasionó que las empresas presentaran amparos. Esos amparos fueron favorables. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se declaró la inconstitucionalidad de ese decreto. Un segundo momento es cuando el presidente de la República presenta una iniciativa preferente el 1 de febrero del 2021. Una iniciativa preferente quiere decir que la Cámara de Diputados tiene un mes y la Cámara de Senadores un mes para aprobarla. Esta ley de la industria eléctrica fue aprobada por mayoría simple, es decir, solo con los partidos afines al gobierno se pudo aprobar. Sin embargo, desde Coparmex señalamos, y muchos organismos de la sociedad civil, que era inconstitucional. Hay un observatorio ciudadano de guardianes de la Constitución que así lo señaló. Finalmente, esta ley, a partir de los amparos que hubo, fue suspendida por el Poder Judicial, y sí, en esta semana, justo en martes y ayer, se completó la votación. De los 11 ministros de la Corte, hay 7 que manifestaron que esta ley de la industria eléctrica es inconstitucional. Por lo que establece la Constitución en nuestro país, se requerían 8 votos de los ministros para declarar la inconstitucionalidad general de la ley. Pero en este caso, lo que podemos rescatar es que hay argumentos muy sólidos que presentaron la mayoría de los ministros de la Corte que ayudarán en estos amparos, que siguen vigentes los amparos. La ley sigue vigente pero suspendida, y esperemos que con estos nuevos argumentos que han aportado la mayor parte de los ministros de la Corte, los amparos se resuelvan favorablemente a las empresas y se cree la jurisprudencia que se requiere para que ya no sea aplicable esta ley de la industria eléctrica. Y hay un tercer momento que tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional
en materia eléctrica, esta que se presentó a finales del año pasado y que, como es reforma constitucional, requiere de una aprobación de 2/3 partes del Congreso, votos que no tiene el partido en el poder ni sus aliados, y por lo tanto se requieren los votos de la oposición. Estamos al pendiente, está en discusión en comisiones, la próxima semana, el miércoles, se sube al Pleno. Por lo que nos han informado, los partidos de oposición votarán en contra de esa reforma constitucional, y bueno, veremos que esto se resuelva para que haya ya reglas claras, Gabriela, porque efectivamente esta incertidumbre jurídica ha frenado las inversiones y es lo que necesitamos para la recuperación del empleo. ¿Cuánto está entendido el costo de los cambios que se quieren hacer y, por lo tanto, la voluntad política, los votos que pues impedirían que se genere o se dé preferencia a energías o más sucias o no necesariamente las mejores opciones para el ciudadano, para las empresas, cuando esto también puede representar pues una menor competitividad para ustedes? Sí, desde Coparmex y la iniciativa privada hemos presentado una propuesta con 8 objetivos que incluye precisamente el que exista esta transición a las energías limpias, que haya respeto a los contratos internacionales que hemos firmado, como el TEMEC, que haya la posibilidad de inversión por parte de la iniciativa privada complementaria a la inversión que hace el gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad, que adicionalmente se respeten los contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley vigente, de tal manera que sí estamos abiertos a una negociación en donde haya ajustes en esta reforma energética del 2013. Después de 9 años reconocemos que se requieren ajustes y esto se puede dar en un entorno de negociación. Había ya este diálogo, se interrumpió. Ahora afortunadamente se vuelve a abrir el diálogo, hay propuestas de los partidos de oposición, del PRI, PAN, PRD, también de Movimiento Ciudadano, y también la declaración del partido en el poder, Morena, de que está abierto a escuchar las propuestas de los partidos de oposición. Entonces esperemos que en la próxima semana, a la hora que se debata en el Congreso, pues se llegue ya a un acuerdo, que es lo que de alguna manera desde la iniciativa privada pedimos, para que haya reglas claras y con esto la certidumbre jurídica para la inversión que se requiere. Ayúdanos a entender, en un ambiente de recuperación por el COVID, de guerra, de altos precios, de presiones inflacionarias, José Medina Mora, como el líder de Coparmex, el presidente, ¿qué está en juego en los próximos meses en función de esta ley? Nuevamente, estamos hablando del asunto básico de la energía. Sí, lo que observamos es que hay proyectos que están detenidos en todo el país. Una parte son inversiones eléctricas o inversiones energéticas, pero también otro tipo de inversiones en donde lo que se requiere es que haya energía suficiente. Ya hay proyectos, Gabriela, en todo el país, en donde la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado mexicano, es que no pueden surtir esa energía. Y estamos hablando de proyectos desde Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Querétaro hasta Mérida, es decir, en todo el país ya tenemos estos proyectos que están listos para invertir y que no hay la suficiente energía para poderlos surtir, y por lo mismo están detenidas estas inversiones. De ahí vemos, Gabriela, la importancia desde Coparmex, desde la iniciativa privada, de la urgencia, por un lado, al Poder Legislativo, de que ya se discuta y haya reglas claras, y que dentro de estas reglas quede la posibilidad de que haya inversión de la iniciativa privada como complemento a la generación eléctrica que genera Comisión Federal de Electricidad, porque no es suficiente para el desarrollo del país la energía que genera solamente el sector del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. Adicionalmente, importante lo que ya hemos mencionado, la transición hacia las energías limpias, es hacia donde va todo el mundo y no podemos ser ajenos a esta tendencia. Y claro, a costos accesibles tanto para los hogares como a precios competitivos para las empresas.
Por supuesto, y no olvidar que además hay empresas globales que ya tienen compromisos no solo con sus accionistas, sino directamente como empresas globales de reducir su huella de carbono, y dentro de esos compromisos pues están incluidas las operaciones que tengan en distintos países del mundo. México es sede de operaciones de compañías globales, muchas del sector automotriz, no es nada más el único. José Medina Mora, gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Muchas gracias, Gabriela, y estaremos atentos a cómo se resuelva esta reforma constitucional en materia eléctrica. Por supuesto, nosotros aquí también. José Medina Mora, gracias.